En el video anterior, presentamos la definición matemática de la función de costos. En este video veremos algunos ejemplos para comprender qué hace la función de costos y por qué queremos usarla. En resumen, esto es lo que vimos la última vez. Queríamos ajustar una línea recta a nuestros datos, así que teníamos esto en forma de una hipótesis con estos parámetros de θ0 y θ1, y con diferentes selecciones de los parámetros terminamos con diferentes ajustes de líneas rectas. Así que los datos que se ajustan de esa manera, y la función de costos, fue nuestro objetivo de optimización. Para este video, con el fin de visualizar mejor la función de costos J, trabajaré con una función de hipótesis simplificada, como la que se muestra a la derecha. Entonces, usaré mi hipótesis simplificada, que solo es θ1 por x. Podemos, si quieres, considerarla como el establecimiento del parámetro de θ0 igual a 0. Así que tengo solo un parámetro θ1, y mi función de costos es similar a la anterior excepto que h de x ahora es igual solo a θ1 por x, y solo tengo un parámetro θ1, y, entonces, mi objetivo de optimización es minimizar j de θ1. Visualmente, lo que significa es que si θ0 es igual a 0, que corresponde a escoger solo las funciones de hipótesis que pasan por el origen, que pasan por el punto 0,0. Con esta definición simplificada de una función de costos de la hipótesis, tratemos de entender mejor el concepto de función de costos. Resulta que las dos funciones clave que queremos entender, la primera es la función de hipótesis, y la segunda es una función de costos. Así que observa que la hipótesis, h de x, para un valor nominal de θ1 esta es una función de x. Entonces, la hipótesis es una función de lo que es el tamaño de la casa x. Por el contrario, la función de costos j es una función del parámetro θ1, que controla la pendiente de la línea recta. Tracemos estas funciones y tratemos de entenderlas mejor. Iniciemos con la hipótesis. A la izquierda, digamos que está mi conjunto de entrenamiento con 3 puntos en 1, 2, 2 y 3, 3. Escojamos un valor de θ1, así cuando θ1 sea igual a 1, y si esa es mi elección para θ1, entonces mi hipótesis se verá como esta línea recta de aquí. Voy a señalar, cuando trace mi función de hipótesis, el eje x, mi eje horizontal tiene el valor asignado de x, tiene asignado el tamaño de casa aquí. Ahora, de θ1 igual a 1, establecido de forma temporal, lo que quiero hacer es averiguar cuál es j de θ1 cuando θ1 es igual a 1. Así que sigamos y calculemos cuál es la función de costos para el valor 1. Que como de costumbre, mi función de costos se define de la siguiente manera, cierto. La suma de mi conjunto de entrenamiento del término de error al cuadrado común. Y, por lo tanto, es igual a, y esta, de θ1x, menos y si simplificas, resulta ser 0 al cuadrado a 0 al cuadrado a 0 al cuadrado que, por supuesto, es igual a 0. Ahora, dentro de la función de costos, resulta que cada uno de estos términos es igual a 0, porque para el conjunto de entrenamiento específico para mis tres ejemplos de entrenamiento son 1, 2, 2, 3,3. Si θ1 es igual a 1, entonces h de x y es exactamente igual a y deja que lo escriba mejor. Sí. Entonces, h de x menos y cada uno de estos términos es igual a 0, que es por lo que j de 1 es igual a 0. Entonces, ahora sabemos que j de 1 es igual a 0. Tracemos eso. Lo que haré a la derecha es trazar mi función de costos j. Y observa que debido a que mi función de costos es una función de mi parámetro θ1, cuando trazo mi función de costos, el eje horizontal tiene asignado θ1. Entonces,
Tengo que j de 1 era 0, vamos a trazarlo. Y terminaremos con una x por allá. Ahora veamos otros ejemplos. θ1 puede estar en un rango de diferentes valores. Sí. Entonces, θ1 puede asumir valores negativos, 0, valores positivos. Y si θ1 es igual a 0.5, entonces ¿qué pasa? Vamos a trazarlo. Ahora estableceré θ1 igual a 0.5 y en ese caso mi hipótesis se verá así. Como una línea con una pendiente igual a 0.5 y calculemos j de 0.5, esto será 1 sobre 2m de mi función de costos usual. Resulta que la función de costos será la suma de los valores cuadrados de la altura de esta línea, más la suma del cuadrado de la altura de esa línea, más la suma del cuadrado de la altura de esa línea, correcto. Debido a solo esta distancia vertical, esa es la diferencia entre x y el valor que se predijo, h, de x y cierto. Entonces, el primer ejemplo será 0.5 menos 1 al cuadrado, ya que mi hipótesis predijo 0.5, mientras que el valor real fue 1. En el segundo ejemplo, obtengo 1 menos 2 al cuadrado, porque mi hipótesis predijo 1, pero el precio real de la casa fue 2. Y finalmente, más 1.5 menos 3 al cuadrado. Y eso es igual a 1 sobre 2 por 3, ya que m cuando tiene un tamaño de conjunto de datos, tiene 3 ejemplos de entrenamiento. En eso es simplificar los paréntesis de 3.5. Entonces, es 3.5 sobre 6, que es aproximadamente 0.68, así que ahora sabemos que j de 0.5 es aproximadamente 0.68, vamos a trazarlo. Ah, lo siento, error matemático, en realidad es 0.58, entonces, lo trazaré, que tal vez está por ahí. Ok. Ahora, vamos a hacer uno más. ¿Qué tal si θ1 es igual a 0 a que es igual j de 0? Resulta que si θ1 es igual a 0, entonces h de x es igual a esta línea plana que solo está de forma horizontal así. Entonces, al medir los errores, tenemos que j de 0 es igual a 1 sobre 2m por 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es un sexto por 14 que es aproximadamente 2.3. Entonces, vamos a trazar esto también. Así que resultó en un valor de alrededor de 2.3 y por supuesto, podemos seguir haciendo esto para otros valores de θ1. Resulta que también puedes tener valores negativos de θ1, entonces si θ1 es negativo, entonces h de x será igual a menos 0.5 por x, entonces θ1 es menos 0.5 y eso corresponde con la hipótesis con una pendiente negativa de 0.5 y, de hecho, puedes seguir calculando estos errores. Esto resulta ser 0.5, resulta que tiene un error muy alto, resulta ser algo así como 5.25, y así sucesivamente, y con los diferentes valores de θ1, puedes calcular estas cosas, correcto. Y resulta que tu rango calculado de valores es algo como esto. De hecho, al calcular el rango de valores, puedes trazar de forma lenta lo que dirá esta función, j de θ, y eso es j de θ. Para recapitular, para cada valor de θ1, sí. Cada valor de θ1 corresponde a una hipótesis diferente, o a una línea recta diferente de la izquierda. Y para cada valor de θ1, podríamos derivar un valor diferente de j de θ1. Y para el ejemplo, θ1 es igual a 1, corresponde a la línea recta a través de los datos, mientras que θ1 es igual a 0.5. Este punto que se muestra en magenta tal vez correspondía a esa línea, y θ1 igual a 0, el cual se muestra en azul, corresponde a la línea horizontal. Entonces, para cada valor de θ1, terminamos con un valor diferente de j de θ1, y podríamos usarlo para trazar esta gráfica de la derecha.
Ahora, recuerda que el objetivo de optimización para nuestro algoritmo de aprendizaje es que queremos elegir el valor de θ1 que minimiza j de θ1 si. Esta era nuestra función objetivo para la regresión lineal. Bien, al ver esta curva, el valor que minimiza j de θ1 es θ1 igual a 1. De hecho, para mi sorpresa, esta es la mejor línea recta posible que se ajusta en nuestros datos, al establecer θ1 igual a 1. De hecho, para este conjunto de entrenamiento en especial, terminamos con un ajuste perfecto. Y eso por eso que minimizar j de θ1 corresponde a encontrar una línea recta que se ajuste bien a los datos. Así que, para resumir, en este vídeo vimos algunas gráficas para entender la función de costos. Para ello, simplificamos el algoritmo para que solo tuviera un parámetro θ1 y establecimos que el parámetro θ0 fuera solo 0. En el siguiente vídeo regresaremos a la formulación del problema original y observaremos algunas visualizaciones que involucran θ0 y θ1, sin establecer θ0 en 0. Y espero que te dé una mejor idea de qué hace la función de costos j en la formulación original de regresión lineal.